hemos tocado. Hemos hablado de roles de división y diferencias con roles de equipo. Nada de esto hemos tocado, ¿no? Y dejamos anotado las diferencias entre 2 a 3 requisitos del propio dogmática penal y la culpabilidad sobre el juego. Bien, ok. Bien, recordarán ustedes que estamos en la última categoría dogmática: culpabilidad, reprocha a la persona, no al hecho, reprocha a la persona. Primer requisito, primer elemento de la culpabilidad, la imputabilidad, también denominada capacidad de culpabilidad. Por regla general, todas y todos son imputables, es decir, capaces de ser sometidos a un juicio de reproche, salvo 2 causas plenamente definidas. La primera, la edad, también llamada inmadurez psicológica, y segundo, el denominado trastorno mental. ¿Ok? Se entiende entonces que por la edad podría una persona ser inimputable por el solo hecho de su edad, sin más, entendiéndose que si está en el primer rango desde su nacimiento hasta antes de los 12 años, es completamente, absolutamente inimputable, ¿ok? Por solo la situación de su edad, por nada más. Luego, desde los 12 años hasta antes de los 18, siendo ya adolescentes, son relativamente imputables. ¿Qué quiero decir con eso? Que son inimputables, no imputables para la justicia penal de adultos, pero sí son imputables para la justicia penal juvenil especializada. ¿Ok? Una pequeña Sí. pregunta. ¿Se puede decir relativamente inimputables o relativamente imputables? Porque la pena da lo mismo, ¿verdad? Sí, de una u otra manera la palabra clave es relativo, porque resulta ser inimputables para la justicia penal de adultos, pero sí imputables para la justicia penal juvenil. Sí, por cada dos. No hay ningún problema. Lo que me interesa que sepan es de que aquí es absoluto, aquí es variable, aquí es inimputable para la justicia penal de adultos, imputable para la justicia penal juvenil. Y en cambio, en el otro, el que es 18 años para adelante, absolutamente imputable. Imputable, porque desde los 18 se entiende el absoluto desarrollo cognitivo para ser sujeto del reproche. ¿Estamos hasta acá? Por el solo hecho de la edad. Ya decía yo el ejemplo claro. El niño de 10 años que tomó el cuchillo y acuchilló a su compañero, por más que entienda la importancia de no afectar a los demás, por más de que tenga toda la explicación, toda la disciplina, toda y cada una de las directrices de cómo comportarse, por más que celebre la muerte y por más que simplemente aplauda de lo que acabó de hacer, esta persona, por el solo hecho de su edad, es absolutamente inimputable. Fin de la historia. Bien. Segunda causa. Por regla general, todos somos imputables, todas y todos, pero por un trastorno mental podría verificarse una inimputabilidad. Y este trastorno mental tiene 4 variables. Trastorno mental, ¿cuál era? Total, permanente, momentáneo, parcial. Trastorno mental, ¿cuál es la opción? Parcial, es decir, no pleno, no completo, y puede ser permanente o momentáneo. ¿Ok? 4 opciones. Lo que me interesaba del trastorno mental es el efecto y la consecuencia. ¿Ok? Esto fue la última clase. En la edad no me interesa ni el efecto ni la consecuencia. En la edad solo me interesa la edad. Punto. Es cuestión de sacar el certificado de nacimiento y definir solo por esa situación si es que la persona es o no es imputable. Pero en el trastorno mental no funciona así. En el anterior lo único que yo hacía es, aquí está la cédula, tiene 10 años, inimputable. Se acabó el problema. Pero en el trastorno mental no es, aquí está el certificado que tiene el trastorno, inimputable, no funciona así. Tiene trastorno mental, ya ok, usted tiene de una u otra manera un espacio de análisis.
Porque el trastorno mental se analiza en función del efecto. ¿Cuál es el efecto? Vamos a ver. La desconexión con la realidad. Esas son las consecuencias. Esas son las consecuencias, Sebastián. Afectación. ¿A qué? A sus facultades mentales. Afectación a sus facultades mentales. Este es el efecto. Pero me interesa adicionar la consecuencia. ¿Cuál es? 1 y 2. La primera. Que no pueda comprender los mandatos y prohibiciones, si ustedes quieren, lo lícito de lo ilícito. Y la segunda, una desconexión completa por la realidad. ¿Estamos? Entonces, si una persona tiene un trastorno mental como tal, ¿ya es suficiente para ser inimputable? No es cierto, no es cierto. Si tiene un trastorno mental, lo que me interesa es saber el efecto del trastorno en esta persona. Si el trastorno mental no limita, no afecta sus facultades mentales y por ende no le impide comprender lo ilícito de su conducta, esto no tiene ningún propósito para poder calificar una inimputabilidad. ¿Se entiende? ¿Recuerdan la absurda decisión judicial de que esta persona que, fíjense ustedes, sordomudo era inimputable? ¿Recuerdan esto? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Que la persona tenga discapacidad supone entonces una inimputabilidad per se, es decir, en sí, automáticamente, jamás en la vida. Que una persona tenga un trastorno mixto de ansiedad y depresión, ¿le hace inmediatamente inimputable? No es así. Si una persona tiene un trastorno de esquizoide, si ustedes quieren, puede ser que se permita un escenario de afectación, pero claro, todo debe ser debidamente analizado y yo coloqué varios parámetros o varios espacios de análisis: psicólogo, psiquiatra, neurólogo, criminólogo, análisis de historias clínicas, análisis farmacológico de los medicamentos que tome, una suerte de, si ustedes quieren, una valoración íntegra de sus condiciones mentales. ¿Se entiende lo de acá? Una persona que tenga, si ustedes quieren, vamos a ver, esta pregunta es complicada. Una persona que tenga autismo, ¿puede? Puede que Bienvenidos a el depende. Esta palabra básica y de broma a veces para los abogados, de depende. Aquí sí tengo la bondad, depende. El que una persona tenga diagnosticado el autismo, ¿le hace inmediatamente inimputable? No. Si una persona en ese momento, pese a la medicación y todo lo que ustedes quieran, presenta un momento, un brote, un escenario, o una, si ustedes quieren, cierta desconexión o cierto, no lo podría decir como es, un ataque tal vez, no sé si la palabra es correcta. Pero hay varios tipos de ataques, sí, no es un ataque epiléptico como tal. Pero puede haber una palabra exacta. Lo que necesito que entiendan es que una persona puede estar absolutamente lúcida y perfecta y puede tener un momento de desconexión de 3 minutos. ¿Eso podría ser un trastorno mental? ¿Sí o no? ¿Puede ser el efecto? ¿Necesito que el efecto sea desde toda la vida? No. ¿Puede una persona tener una enfermedad tratada adecuadamente, pero que en el momento del crimen generó una afectación completa y consecuentemente una desconexión? Puede. Puede ser que una persona desconocía por completo que tenía una enfermedad mental y que solo luego del juicio penal se llega a presentar este escenario. Les voy a dar un ejemplo que es una discusión en España aquí porque todavía no se ha sentado. Hay un escenario, el libro de Muñoz Conde habla sobre, caramba, es algo pasional, no me acuerdo exactamente el tema. ¿Tiene el libro de Muñoz Conde acá? ¿Alguien lo tiene? Sí. No. En alguna parte del libro de Muñoz Conde, se lo tienen por ahí digitalizado, hay alguna frase de Muñoz Conde en la parte final: los crímenes pasionales, que lo digo entre comillas porque tiene muchísimo cuestionamiento si uno lo ve desde la perspectiva de género. ¿Y qué implica eso? Un estado de rabia tal que la persona llega a tener una desconexión. Es un momento de enojo absolutamente intenso, si ustedes quieren, que la persona se desconecta por completo de la realidad y actúa por el solo impulso agresivo. ¿Entienden?
típico caso de aquella persona que ingresa a la habitación y ve a su esposa teniendo relaciones sexuales con su amante. Y está la rabia, el enojo, el desenfreno que tiene, que coge un arma de fuego y le dispara. En España se ha discutido esto bajo la figura no de un trastorno mental a título de enfermedad, y sí como un trastorno mental o un escenario de ausencia de conexión con la realidad transitorio. Esto es inmensamente discutible, porque, claro, esto tiene muchísimo debate. Para la doctrina clásica, el trastorno mental supone algo directamente de enfermedad neurológica, es decir, algo que tenga alguna causa orgánica. Luego, para otra postura doctrinaria, no necesariamente debe provenir de un diagnóstico médico clínico, podría provenir de un escenario externo sin que tenga nada que ver el propio organismo de la persona, sino solo en el efecto. Esto es muy profundo y muy delicado de poder explicarlo, porque genera un debate intenso a que muchas personas sin un diagnóstico previo puedan beneficiarse de la causa culpatoria. Algo sencillo todo lo que... Trastorno mental, como tal, el solo diagnóstico no es suficiente. Siempre requiere afectación a las facultades o funciones mentales, pero también la consecuencia, esto es que no permita comprender a esta persona sí, está dentro de lo lícito o ilícito, los mandatos o prohibiciones. Y en su defecto también genera una desconexión con la realidad. Hasta ahí estamos bien. Bien. Y 4 escenarios posibles: total o parcial, permanente o momentáneo. 1, 2 y 3, por favor, ¿podría repetir la primera consecuencia? La primera consecuencia es que la persona no pueda discriminar, no pueda advertir, no pueda diferenciar o comprender lo ilícito de lo ilícito, ¿okay? Lo permitido de lo prohibido. Por eso digo, los mandatos y prohibiciones, aquello que estoy obligado a hacer y aquello que estoy obligado a no hacer, a no incluir. ¿Estamos? ¿Está claro? Segundo, estoy con la segunda pregunta que estaba. Lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer acá. Me parece que, o sea, supuestamente sintetizar mi causa y efecto, y si dentro de la causa está el tema de la desconexión, o sea, mejor dicho, la afectación de las facultades mentales, y esas afectaciones pueden ser las dos, de la no comprender y la desconexión, que puede ser total o parcial. Y el efecto aún no vemos cuál es. No es causa-efecto, es efecto-consecuencia. Esa es la palabra. La causa puede ser varias, puede ser distintas enfermedades mentales. La causa puede ser posiblemente genética, puede ser a consecuencia de un accidente, puede ser a consecuencia de un sinnúmero de motivos. Lo que me interesa es el efecto. ¿El efecto cuál es? La afectación. ¿Qué provoca el trastorno en la persona? Afectación. ¿Cuál es la consecuencia de estar afectado? No comprender lo ilícito de lo ilícito y consecuentemente una desconexión con la realidad. ¿Se entiende esto de acá? No es causa-efecto, es efecto-consecuencia. La causa puede ser múltiple. Al derecho penal no le interesa la causa, al derecho penal le interesa el efecto y la consecuencia. Por eso es de que esto no funciona con fui diagnosticado por A o B o C motivo, que es el trastorno mental, y por ende soy inimputable. No funciona así. Indistintamente cuál sea la causa que determinó su enfermedad, analicemos esta enfermedad, el efecto y la consecuencia. ¿Estamos hasta acá? Necesito que no nos vayamos todavía del trastorno mental. Y necesito que precisemos un aspecto. El trastorno mental, ojo, el trastorno mental como causa exculpatoria, el trastorno mental como causa exculpatoria se analiza al momento del crimen. Se analiza al momento del crimen. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien los antecedentes resultan ser importantes, si bien los hechos post-crimen también resultan ser relevantes, no por el antes y el después vamos a calificar la existencia o no de un trastorno. No por el antes y el después. El trastorno se analiza al momento del crimen. ¿Está claro? Al momento que disparó, al momento que tomó la navaja y asestó la puñalada. ¿Okay? Y con esta reflexión ustedes van a ver qué difícil es darse cuenta cómo se encontraba mentalmente una persona en los precisos 20 segundos que disparó. ¿Sí o no? Porque, claro, definir minuto por minuto, segundo por segundo,
el estado mental de una persona resulta ser muy complicado, muy complicado. Pero la regulación del COIP habla de al momento de cometer la infracción, porque si se llega a determinar, porque la defensa, ¿qué va a hacer para poder discutir esta causa? La defensa va a decir, yo no discuto que tenga un trastorno esquizótico, yo no discuto que tenga un trastorno bipolar. Lo que no está probado es de que al momento de cometer el crimen haya estado en un escenario de una afectación total que le impidió darse cuenta de lo prohibido, de lo permitido y hasta incluso una desconexión con la realidad. Esta es la clave. Si identificamos el momento del crimen, el efecto del trastorno mental y la consecuencia, ahí es. Pero si es que solo ponemos atención en el antes y en el después, nunca un tribunal penal va a aceptar la causa exculpatoria. ¿Ok? Pregunta. Ok, yo tengo una duda. Sí. El supuesto de cómo funciona en nuestro país y siendo el ejemplo que nos ponía el anterior ciclo de un padre que entra a la habitación de su hija y encuentra que alguien está abusando sexualmente de ella. En este caso, digamos, reacciona después. Esta sería una suerte de legítima defensa putativa, ¿verdad? No. ¿O no? No. Bueno, entonces, por otro lado, no podría considerarse legítima defensa ni estado de necesidad, puesto que la agresión no fue ni actual ni inminente, sino que ocurrió después. Entonces, el grave estado de ira o conmoción producido podría considerarse una causa de exculpación en este caso. Por eso van a leer los condes, para eso es el examen siguiente. Explico esto. Un segundo, la legítima defensa putativa es el errado concepto de los presupuestos de una legítima defensa. Si ustedes quieren, cuando una persona cree que se encuentra en situaciones de un ataque y responde a consecuencia y se da cuenta que finalmente no lo estaba, pero la creencia errónea de los presupuestos es lo que hace la legítima defensa putativa. Así que el padre jamás estuvo en una creencia errónea, estaba en la absoluta seguridad de que su hija fue agredida. La discusión no va por la creencia o no, porque constata de manera directa y objetiva de que hay una persona agredida sexualmente. Dos, no es legítima defensa porque no es actual, yo lo he dicho correctamente, estado de necesidad ni de loco, porque no está una suerte de momento de emergencia o situación de peligro de dos bienes jurídicos, no es por ahí. La situación del padre, coloquémonos en el ejemplo que coloca Kevin, ¿no? ¿Cuál es el problema? O sea, pónganse en los zapatos, no lo veamos tan frío y abstracto como ver casos de derecho penal sin situarnos en el escenario como tal. Ingresar a una habitación y ver a una hija agredida sexualmente debe ser desgarrador para cualquier persona, para un padre, para una madre, para una hermana, para quien ustedes puedan hacer. Que en ese preciso momento genere un tal estado de ira, de enojo, de absoluto rabia, que lleve a actuar de inmediato y a disparar, si ustedes quieren, ráfaga hacia la otra puerta, es muy posible, es muy racional que eso pase, no es nada extraño. Ahí va la discusión muy profunda, Kevin, sobre culpabilidad. ¿Por qué? Porque esta suerte de figura de una desconexión transitoria, momentánea, llevado a cabo por la ira, por el enojo, que muchas veces pasa. Yo les digo, les cuento un caso triste, pero espero que nadie lo haya vivido, pero alguien se ha dado de golpes y no se acuerda parte de la pelea por el enojo que tenía. Esto pasa, y les voy contando la historia. Es un caso en el que no me atreví a plantear esta suerte de trastorno mental total, transitorio, porque sé que la jurisprudencia hipotética no ha avanzado hasta ahí. Les cuento en resumen, es una fiesta de egresados de la facultad de aquí mismo, de nuestra universidad, en la que una pareja de adolescentes están todo bien ellos, súper felices, son enamorados. El chico se va al baño y la chica queda en la parte de afuera del baño. Y llega un machista absolutamente descarado y le toca los glúteos a ella. Es decir, justo a la entrada del baño, él se acerca, le dice algún insulto y le toca los glúteos y le aprieta los glúteos. Ella, claro, la reacción es quedarse fría. Sale su enamorado, le dice lo que pasa y claro,
él se exalta en desmedida forma. Está buscable por todos lados, se observa el descontrol que tenían. Y finalmente le dicen que esté en la parte de afuera, logra verle, le confronta, pero le destroza la cara, También se quiere ¿no? Y todo está normal. Era muy digamos ese local de lutos. Y además que era boxeador. O sea, yo creo que muy quiño basta, ¿no? pero era una persona tranquila, yo le conocía antes, o sea, muy tranquilo, o sea, no es ni enojado, ni bronquero, nada, muy tranquilo. Pero la rabia que tenía, y yo le he dicho el video, acá, les digo, hermano, esto. Diego, le juro por mi madre que me perdí completamente. O sea, no tenía tanta rabia que solo le vi y le reventé a golpes. Y le creo. Es que fíjense, pónganse en los zapatos, es escandaloso eso. Porque me acuerdo que dentro de los relatos ella decía que a este le hacía burla. Le decía, es inapropiado mencionar las frases, pero hacía referencia al gusto que le dio él haber cometido ese acto frente a sus enamorados. ¿Se dan cuenta de eso? Es reprochable al extremo. Pero cuando ella revienta golpes, finalmente yo no había legítima defensa alguna para yo poder justificar, ¿no? Eso pasó 5 minutos después, ¿se dan cuenta? Pues claro, ella tenía todo el derecho y ella denunció sin lugar a dudas y el juicio sigue por abuso sexual, sin duda, pero ya no había por una legítima defensa. Ella se había ido a la parte exterior, ya no había nada que tutelar en ese momento a título de defensa. Pero se perdió. Y le mostraba el video, le mostré 3 veces, hermanos, que no me puedes venir a decir. Y a mi amigo psicólogo y psiquiatra me dijo, es perfectamente posible. Claro, le hice un estudio de pericia de rasgos de personalidad, hice un estudio de, si ustedes quieren, si hay tendencia a violencia o reacciones impropias, no la tenía, y pese a que no la tenía, tuvo un momento de desconexión. Pero plantear esto es dificilísimo. ¿Por qué? Y voy a responder la pregunta. A ver, en España y en Alemania, porque esto, insisto, es uno de los temas que nos conté con el profesor, hay una postura que cada vez toma más fuerza y dice, no necesito una enfermedad para tener la disminución de las facultades mentales. No necesito trastorno mental como título para el efecto y la consecuencia. Sin ser diagnosticado de absolutamente nada, me puedo perder de la realidad. ¿Punto? ¿Sí o no? Y eso tiene relación directa con algo que ustedes quieren, permítanme la comparación. ¿Qué tal que alguien se droga y se pierde? ¿O qué tal que alguien llega a tal nivel de alcohol que se pierde? Ya vamos a ver el alto nivel de causa y ya vamos a ver el efecto de drogas y alcohol acá. Es lo siguiente que vemos ahora. Pero pónganse a pensar, una persona que finalmente, el ejemplo típico de toda la vida, va a la barra del bar y pide por favor una michelada sin alcohol. ¿Estamos? Una michelada sin alcohol, un mojito sin alcohol, lo que ustedes quieran sin alcohol. Y lo cierto es que de mala fe le colocan una sustancia pura droga. Más fácil es un shot por la imposibilidad de reacción. Un shot solo de zumo de limón. ¿Ok? Es droga. La persona toma inmediatamente y el efecto es inmediato. 20 segundos la persona se perdió. Comete un crimen. Está enfermo mentalmente. No tiene nada de enfermedad. Está intoxicado, sin lugar a dudas. Pero el título, ¿cuál es en el COI? ¿Cuál es el título? El título que ustedes lo ven es 37 o 37, no me acuerdo. Trastorno mental. Y cuando todos escuchan trastorno mental, hacen referencia a enfermedad mental. Y yo no enseñé esto, enfermedad mental. Respeto el título que tiene el COI, pero la postura dramática amplia empieza a hablar de que no necesito una enfermedad, una base orgánica para el efecto y la consecuencia. Entonces, yo sabía dogmáticamente que era posible justificar que él se desconectó un momento de la realidad porque estaba inmensamente dolido en sin número de espacios por lo que estaba ocurriendo. Pero sabía que no iba a prosperar la tesis porque una querella o era un tema ya de relación penal pública. Pero sabía que no iban a aceptar la tesis. Les ponía un altísimo riesgo ahí. Porque si es que yo planteaba la tesis ante un tribunal y decía, sin lugar a dudas hay una conducta típica y antijurídica hecha por Carlos.
pero tuvo una desconexión con la realidad basado principalmente en un hecho que se encuentra en investigación de un abuso sexual. En el momento de ejecutar el acto no puede ser reprochado penalmente porque tuvo una disminución directa de su capacidad de comprender lo prohibido, lo permitido y hasta una desconexión de la realidad. Si el juzgado se aceptaba ese argumento inocente de libros, pero si no, me ponía a él mínimamente 1 año, 2 años de cárcel. O sea, visto mi oportunidad de triunfo, o no tanto, es que decidí ni siquiera plantear eso y busqué una conciliación. Claro, qué doloroso tener que buscar una conciliación luego del ataque sexual que tuvo que sufrir esa chica. Yo lo sé, pero también hay que ser honesto. Tampoco me iba a ir a la cuerda floja. Si no prosperaba, le iban a condenar a él. Imagínense, ella, víctima de abuso sexual, y él, condenado a 1 año de cárcel por agresiones físicas. Entonces, Y ¿qué aquí hizo? los únicos que pierden son las víctimas. Conciliación. Entonces no era muy correcto. Aunque dogmáticamente hubiera dicho, no, yo planteo eso, ya en la práctica, en el día a día, en leer un montón de sentencias, les obliga a decir, no creo que esto tenga ningún propósito para triunfo. Punto. Me tocó entrar a una conciliación, no me acuerdo cuánto fue la reparación de los cortes de la nariz, algo de la mandíbula. Este tipo pegaba que daba miedo, o sea, y al final no sirve de nada el juicio, pero una de las pericias era su Instagram. Claro, es truco, o sea, al final de los 50 fotos, las 40 es peleando campeonatos, ¿sabes? Decir de que el hombre no tenía ni idea de cómo ejecutar un plan, no. O sea, al final, claro, hoy el chico ya está acusado por abuso sexual a ella, finalmente, y él por conciliación, bienvenido sea, es inocente, tuvo que pagar la reparación integral, 5 o 6 mil dólares, pero no fue a la cárcel, lo único que tiene que irse a la cárcel ya va en camino. Punto. ¿Se entiende? Entonces, la respuesta a lo que dijo Kevin, el padre podría beneficiarse de con sus reparos, trastorno mental completo y transitorio momentáneo, sí podría, dogmáticamente hablando, sí. Eso lo van a leer este momento como Dios esconde cuando mande las páginas. Pero que en Ecuador esto pueda tener un efecto positivo, dudo mucho. La jurisprudencia finalmente no ha avanzado tanto a darle contenido a la culpabilidad en un alcance de que sin causa orgánica, sin enfermedad mental, alguien pueda percibir que el efecto puede ser de otra naturaleza. ¿Estamos hasta acá? Bien. Pregunta y pregunta. ¿Esta parte de la culpabilidad la vamos solamente desde el hoy o antes de eso? A ver, la culpabilidad y la inimputabilidad por trastornos mentales desde siempre. El viejo Código Penal también lo tenía. El viejo Código Penal tenía muchos equívocos. Fíjense que el viejo Código Penal, yo estudié algo del viejo Código Penal, pero en cierto momento ahí era más firme la tendencia de que la discapacidad era igual a trastorno mental. Entonces, por eso es de que interpretaban que los sordomudos de una u otra manera podrían estar dentro de esta causa. Había alguna disposición, no me acuerdo exactamente el año. ¿Y por qué? Es que yo averigüé eso, porque finalmente cuando en el tribunal penal se les puede decir que este señor finalmente es inocente porque es sordomudo, yo dije, ¿cómo es que pasa esta barbaridad? Entonces yo veo los nombres de los jueces, fue averiguar un poquito, y sus jueces estaban ya 1 o 2 años de jubilarse. Sus 2 años de jubilarse supone que tienen más de 30 años en el ejercicio de la jurisdicción, y el juez tiene, ¿cuándo? 12. Entonces la mayor parte de su carrera tiene un código viejo. Finalmente, claro, se dejaron llevar por la tendencia vieja, por la regulación vieja, y tomaron esta postura totalmente equivocada. Pero decir que el trastorno mental es de ahora, no, de toda la vida. Porque es la figura más razonable para exculpar a alguien. No le van a reprochar a una persona que no le llega a la idea. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Cómo se llama? Está en la 206 del capítulo 12, la teoría de la acción, en el apartado de opciones potenciales. En la fuerza irresistible está que la fuerza puede venir también del exterior, es decir, una tercera persona, si es una fuerza criminal, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia también la consideran que los factores irresistibles del eje interno es el arrebato, estados personales y instalación de sí. Bien, el arrebato, esa era la palabra clave. El arrebato, que finalmente el típico caso es del esposo o esposa que ve a su marido o a su esposa finalmente en relación sexual con su pareja, con su amante. ¿Estamos?
duda es un arrebato lo que pueda ocurrir, pero que en Ecuador esto pase, yo no he visto una sola sentencia hasta hoy, y me maté buscando porque muy seguramente lo que ustedes hoy me están preguntando es lo mismo que me preguntó el curso que le di la clase. Y finalmente, que no dista mucho de su mayo y un poco más, no puedo confirmar de que exista un arrebato como una causa exculpatoria hoy en Ecuador. ¿Estamos? Bien. Regreso entonces. Trastorno mental se lo mire en el momento de la ejecución del crimen. Punto. Los momentos previos y posteriores son importantes para el análisis global, pero la clave para confirmar o descartar la presencia de un trastorno mental como causa exculpatoria es el momento mismo de la ejecución de la infracción. ¿Estamos hasta acá? Ahora necesito, además de ver efecto, consecuencia y momento, necesito que vean la respuesta estatal al trastorno mental. ¿Ok? Todo esto inmensamente complejo lo voy a tratar de hacer sencillo. ¿Ok? Cuando tengo un trastorno mental total, completo, los jueces y juezas no van a imponer una pena, van a imponer la denominada medida de seguridad. Coloquen un paréntesis a esto: internamiento psiquiátrico. Cuando es un trastorno mental parcial, sí hay pena de cárcel. Y porque es obvio, ¿no? Cuando no hay trastorno mental, es obvio. Pena de cárcel. Explico esto. Recuerden ustedes que estamos en el juicio de reproche a la persona. El primer requisito de la culpabilidad es precisamente tener la capacidad mental para comprender lo prohibido y lo permitido. ¿Me siguen? Si se analiza la capacidad mental para entender qué puedo y no puedo hacer, qué está prohibido y qué está permitido, y en un primer momento estoy descartando esa capacidad por el trastorno mental total, ¿qué sentido tiene imponerle la cárcel a una persona a la que no le ha llegado la idea de lo prohibido o lo permitido? ¿Entienden? Porque la lógica de la cárcel es sancionar por lo hecho, esto lo vamos a ver en breve otra vez, sancionar por el acto realizado, y que la cárcel también surte efectos preventivos, de disuasión, de repensar lo realizado a efectos de no volverlo a cometer, preventivo general y especial, en otras palabras. A ustedes, todos y todas que estamos aquí, si finalmente cometen una infracción de tránsito, una contravención, vamos a verla totalmente reprochable, pero de las menores, bueno, no tan menores, conducir en estado de embriaguez. ¿Me siguen? Si el día jueves santo es el viernes de Sábado de gloria. ¿cuál es el de gloria? Sábado de gloria. Gloria, muchachos. Van a jugar fútbol, pegan la cerveza. Escucharán. Por muy 1.52 grados en el que se encuentren, les pare el agente civil de tránsito, soplan, sale positivo 2.0, les van a llevar a una audiencia inmediata y el siguiente día van a estar condenados a 20 días, a 30 días. ¿Estamos? ¿Cuál es la lógica de eso? ¿Cuál es la lógica de que la persona se siente frente al juez? Entiendan, esto es súper importante. Me están reprochando lo que yo hice mal. Aquí me dicen culpable o inocente. Se le condena a 20 días. Hijo, este señor me está tomando de las esposas y me está encarcelando en un lugar porque hice algo que no estuvo bien. Voy contando día 1, día 2, día 3, día 4 y estoy consciente que lo que hice estuvo mal y nunca más en la vida lo quiero volver a hacer. Estoy consciente que tomar pudo haber causado la muerte de alguien. Tengo que estar lidiando en espacios incómodos con personas que desconozco y sometido a riesgos y a no poder trabajar, ni ver a la familia, ni poder hacer un sinnúmero de actividades porque finalmente lo que hice estuvo muy mal. Llega el día 20, le abrimos la celda y sale con la idea de qué mal que actué, nunca más quiero volver a hacer eso. ¿Me siguen esto? ¿Por qué? ¿Qué hizo la pena? ¿Qué hizo la cárcel? ¿Ok?
le hizo repensar a una persona con capacidad de culpabilidad. Lo que hizo la pena fue colocarle a esta persona una enseñanza a través de la cárcel. ¿Estamos? ¿Cómo hacen esto con el loquito? Permítame la palabra. ¿Cómo hacen con el loquito que no sabe ni dónde está? ¿Qué estará así? No, ni nada. ¿Se dan cuenta que no tiene sentido? Que el juez le está hablando, perdónenme, a una persona que ni siquiera sabe de dónde está, ni cómo está, ni por qué lo hizo, si está bien o está mal. Señor, siéntese. Usted es Spider-Man, ¿no? Por favor, le llaman a Colbert, que tenemos una pelea después, no sean malos. O sea, suena chiste, pero la enfermedad mental puede ser tal. Oiga, usted es Iron Man. Está con el... ¿no? Estoy medio ocupado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué sentido tiene que el juez le esté explicando que está condenado por un acto si es que no le funciona? Está absolutamente afectado este escenario. ¿Qué sentido tiene llevarle a una persona desconectada de la realidad, que no va a poder sentarse en una celda para darse cuenta que lo que hizo estuvo mal? Porque desde un inicio no pudo diferenciarlo. ¿Estamos? Antes de subirse al vehículo y tomar la primera copa de alcohol. ¿Saben que está mal eso? Eso se llama juicio de reproche. Eso hace el derecho penal. Usted supo desde un inicio que eso no debía hacerse y lo hizo. Pero la persona que tiene un trastorno mental completo no le llega la idea de que esto puedo, esto no puedo. Consecuentemente, en medio de ese escenario, no tiene lógica que se le imponga una pena porque no le comunica ni le genera ningún efecto. A la persona que tiene un trastorno mental total, lo único que el Estado debe hacer es asegurarle. ¿Qué significa asegurarle? Esta persona es un potencial peligro, no sean malos. ¿Sí o no? ¿Qué tal que el Estado absuelve, o escucharán, el Estado absuelve a Juan Pérez al haberse verificado un trastorno mental completo y consecuentemente su inculpabilidad, o también llamada su inimputabilidad? ¿Me sigue? Consecuentemente el Estado no le dice, vaya señor a su casa, es que ni siquiera sabe lo que es casa, pues. Ha de pensar que es una cueva, que se va a la baticueva. ¿Me siguen? Entonces el Estado tampoco puede decir, aquí yo no me preocupo porque ya no tengo cárcel. La medida de seguridad supone que este es un peligro, ¿ok? Un peligro. La medida de seguridad está conectada directamente con un peligro. La pena con una sanción que comunica. Medida de seguridad, peligro. Pena, sanción que comunica un mensaje. Entonces, la medida de seguridad, si este hombre o esta mujer es un peligro, tenemos que internarle y dejarle en el Lorenzo Ponce o en cualquier hospital psiquiátrico estatal y decirle, no se mueva de aquí, amigo, se queda asegurado hasta futuro, y solo si vemos un progreso adecuado de sus condiciones, ahí tal vez podamos darle la libertad. Si es que no, ese no más tratando, porque por no tener un buen tratamiento, es que usted hizo eso. ¿Se entendió? Entonces, esto está facilito. Trastorno mental completo, medida de seguridad. Si no hay trastorno mental, cárcel. ¿Por qué el Estado prefiere la cárcel en un trastorno mental parcial? Porque ustedes se darán cuenta, y vamos a revisar la normativa, ustedes se van a dar cuenta que la consecuencia de un trastorno mental que sí generó relativa afectación y que sí generó cierta limitación para poder comprender lo prohibido, permitido, y cierta desconexión con la realidad, sí se va a la cárcel. ¿Por qué? Al final es enfermo. Que el efecto no sea tal, no le resta la limitación, fíjense ustedes. Algo de lucidez tiene, pero también tiene una parte de absolutamente incapacidad mental de reflexión. ¿Me siguen? ¿Por qué el Estado prefiere la cárcel antes que el tratamiento? Esta es una de las posturas más punitivas que existen. Si una persona tiene un trastorno mental, para el Estado, si algo comprendió, aún así sea poquísimo, no digo que sea un 50-50, puede ser un 5 de comprensión y un 95 de incomprensión. Por ese 5, el Estado prefiere la cárcel y no el tratamiento. ¿Se dan cuenta? El Estado a la final está promoviendo un punitivismo porque necesita, aún así sea en ese 5%, reprocharle a la persona. Una de mis principales críticas de estos casos. Porque para mí, con el solo hecho de que exista una enfermedad mental, un trastorno mental, o una causa que genere cierta afectación,
aplicar al 100%, no podemos tener ningún efecto o ninguna satisfacción a futuro. Pero el Estado finalmente prefiere cárcel en el punto intermedio y solo medida de seguridad en el punto máximo o completo. ¿Siguen hasta acá? Vamos a revisar la normativa. El ejemplo clásico de este colegio no. Yo no sé mucho de esa historia, he escuchado. ¿Sabe cómo va? Sí, No. él es una verdad. Es una persona súper preparada desde los 90. Es una persona que tiene la obra técnicamente, pero esa persona tenía como decir un trauma, algo así, un trastorno que no se daba cuenta de que es una verdad. Entonces, tiene a pensar que es humor, ¿ya? ¿Ah? Las personas, pero en general esta persona cuando usted escuchaba hablar era muy lúcido. Sin embargo, esta persona le metieron años de cárcel y terminaron matando a él. A ver, responde esa pregunta con otro ejemplo. ¿Alguna vez conté el caso del chico que se masturbó frente a la niña? Y que usó semen. Sí, conté, vamos, se puso sexual. Lo contó. Escucharán esta historia. Se defendió por un sinnúmero de argumentos dogmáticos. A este chico, es un adolescente, le encantaba la pornografía. Tenía una vida sexual absolutamente desordenada porque tenía prácticas sexuales agresivas, tenía prácticas sexuales, no puedo calificar de correctos o incorrectos porque yo sería absolutamente irrespetuoso y al final no somos quienes para juzgar, pero bastante irregulares, bastante extrañas. En algún momento de la historia, genitales de animales. Se sabe que alguna vez intentó introducir su pene a un perrito, a una perrita. Se sabe que tenía suscripción en un montón de canales pornográficos. Se sabe que esta persona finalmente nunca tuvo una pareja estable, frecuentaba regularmente prostíbulos y contrataba servicios sexuales de hombres y de mujeres. Es decir, era inmensamente complejo la situación. ¿Qué hizo él? Llegó a una tienda del barrio, se ubicó en determinado espacio, llegó una niña a comprar un helado, la típica tienda que tiene reja y uno pide desde la reja y le dan las cosas. Él se ubicó en la parte de atrás, bajó su pantalón y comenzó a masturbarse a espaldas de ella, no de frente, a espaldas de ella. Y claro, no sé, 2 o 3 minutos de masturbación intensa y generó que él eyacule y el semen se riegue en la espalda de ella. Todo está grabado por la cámara de videovigilancia de la tienda. ¿Entienden? Él se defendió bajo muchas tesis. La primera tesis dogmática, que no hay acto. Es decir, primero, ¿correcto? ¿Qué pasó? Comportamiento humano guiado por la voluntad. No sean maridos. Se está sosteniendo el pene y se está haciendo un ejercicio de flexión de su pene. Es con su voluntad. Fuerza física irresistible, movimiento reflejo, estado de plena inconsciencia. ¿Qué? Nada. Hechos de la naturaleza, de animales. Nada. Luego dijo que no era abuso sexual. Discutió la tipicidad objetiva. Decía, no es un acto de naturaleza sexual en contra de la voluntad de otra. Esa era la tesis más dura. Para mí, esa era la tesis más difícil. Porque no hubo tocamiento de genitales. La postura mayoritaria del abuso sexual, yo voy a enseñar esto de ciclo, para Dios me permita el tiempo suficiente para enseñar esto. Pero la postura mayoritaria rescata que el abuso sexual requiere tocamientos de genitales. La postura mayoritaria. Pero hay una postura muy minoritaria que finalmente entiende que cualquier acto que implique tocamientos, aún así sea de genitales, pero que provenga de un ejercicio de sexualidad, podría encajar en el abuso sexual. Me parece cuestionable. En Argentina o en España esto es un exhibicionismo sexual puro y duro. Punto. En Ecuador han sentenciado como abuso sexual, porque finalmente dicen que en contra de la voluntad se le derramó semen en la espalda de ella. Esto es el razonamiento del tribunal y de la sala de Quito. Es decir, 9 jueces coinciden en este argumento. Respetable. Yo no soy quien para juzgar. Respeto porque todas las posturas son valiosas y pueden ser sustentadas.
Y finalmente, cuando la cosa ya no prosperaba por ahí, dijo que tenía un trastorno, no me acuerdo el nombre exacto, pero un trastorno vinculado a la sexualidad. Y que hacía que esta persona simplemente cosifique a los cuerpos de las personas o que interprete de que no hay esta situación de la intimidad, de la integridad sexual de otras personas, sino finalmente se interprete en una absoluta libertad sexual en todos los espacios sin límite alguno. ¿Entienden esto? Y tenía psiquiatra, tenía psicólogo, y lo que revisé en su momento era que habían dicho que el Tribunal Penal, él no jamás llegaron a establecerse los mandatos de lo permitido y lo prohibido en sexualidad con él. Eso dice una pericia. En otras palabras, no le enseñaron como les enseñamos a los guapas y nos enseñaron a nosotros, que los genitales son íntimos, que no se tocan los genitales ajenos, que no se entiende en sí que hay la visión de tener relaciones sexuales porque sí, si no es expreso, si no es voluntario, si no es categórico. Entonces, lo que decía es su camino desde la niñez y adolescencia y hasta parte de su época de adulto ha sido absolutamente desconfigurada en los mandatos y permisiones y todo aquello. ¿Qué dijo el tribunal sobre eso? Claro, nadie discutía el trastorno, nadie discutía el trastorno. Tenía los videos, tenía los antecedentes, tenía historias clínicas, tenía su familia declarada, tenía todo para justificar que había un trastorno. El tribunal fue sabio en eso y dijo, no discutimos el trastorno. La lógica, tomaron la postura correcta, es el efecto de eso. Él podría o no podía reflexionar, sabía o no sabía que masturbarse frente a una persona y echar su semen hacia otra es una conducta absolutamente prohibida y reprochable. El tribunal dice, lo sabía. Consecuentemente, a razón de eso, me llevan atrás hacia adelante, no encontramos que sus funciones mentales hayan sido disminuidas por completo ni parcialmente para comprender aquella ilicitud. Consecuentemente, no aceptamos que pese a tener un trastorno, esta persona haya estado en una causa de inculpabilidad y condena. Entonces, respondo a la pregunta que me hizo. No tengo ni idea cuál sea el escenario del monstruo de los Andes, pero si es que está debidamente probado de que él se sentía un monstruo, está debidamente justificado que al momento de ejecutar el crimen, él sin duda pensaba de que matar es un ejercicio para poder alimentarse aquel día y debía hacerlo, y finalmente eso limitó por completo su capacidad de razonamiento y de conexión con la realidad, pues no sé. Pero es que lo más difícil en estos casos es la prueba. Es muy difícil, es absolutamente difícil. Van a tener el gusto de ver una sentencia, no sé si completamente fundamental, una sentencia creo que del Tribunal de Azores, que sin duda es un tribunal que yo lo rescato desde muy brillante, pero que no profundizó mucho teniendo la posibilidad de hacerlo en este caso. Y digo esto porque mucha gente supone lo siguiente: si es que esta persona sabe leer y escribir, entonces no tiene trastorno mental. Si es que esta persona tiene licencia de conducir, no tiene desconexión con la realidad. Si esta persona tiene cuenta de banco, no tiene desconexión. Es que no, se dan cuenta un poco lo alejado de los argumentos. Es que lo uno no quita lo otro. El que una persona pueda tener, por ejemplo, una persona que tiene esquizofrenia, le prohíben tener cuenta en el banco, le prohíben ir a pagar determinadas cuentas. O sea, a la final no puede ser tan simple el razonamiento. Por eso digo que esta clase es de las más complejas que la estudiamos. Se dan cuenta que ha sido muy profunda y de muchísimas aristas. Es tal vez la que ningún profesor le gustaría dar con profundidad en un posgrado, porque tiene libros de complejidad. Pero lo que quiero que entiendan es de que no se resume simplemente a si sabe leer, sabe escribir, sabe sumar, sabe restar y sabe manejar un vehículo, no es enfermo mental. ¿Quién dice? Por Dios. La afectación a las funciones mentales se mira con muchísimos escenarios. Una persona perfectamente lúcida, si ustedes quieren, podría haberse involucrado en una afectación transitoria total. Simple, el arrebato en España. Mucha gente ha sido absuelta en España por presentar un arrebato y lo han aceptado como tal y han absuelto como tal. Eso no lo hace un enfermo mental, lo hace simplemente un análisis neurológico, mental, clínico, pericial, en el que digan que esta persona se desconectó por completo. Se acabó el problema. ¿Estamos? ¿Algo que comentar? ¿Una mano más? No. Bien.
¿Está claro hasta acá? Necesito ahora que lo vean en normativa. Artículo 34 del MEC. Voy haciendo el esquema general. 34. ¿Tú trajiste tu código? Artículo 34, de lectura, por favor. Ya ves. Ya ves que. ¿Y esto qué es tú? Para que una persona sea considerada responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con ¿Esto es tuyo? conocimiento de la ¿No es tuyo? necesidad de su conducta. A ver tu firma. Ok, artículo 35. Causas de imputabilidad. No existe responsabilidad penal en los casos de error de prohibición, imbécil y trastorno mental, debidamente comprobados. Ahí al trastorno mental, el 35 le sacan una flecha. Solo el trastorno mental total, permanente o transitorio. Solo el trastorno mental permanente o transitorio. Total. Sobre el trastorno mental. Permanente o transitorio. ¿Cuál es el título del 36? Trastorno mental. Ok, un segundo. Esa no es tu firma. Yo nunca te he visto la firma. A ver tu cédula. No también, yo también. Yo he visto esta es tu firma. ¿Es tu firma? ¿El último artículo cuál es? ¿Mande? El último artículo antes del 39 del 38 que dice. Antes del 38. Esto ahí, ¿Cuál? ¿El 38? sí, por favor. Personas menores de 18 ¿Cuál es el años. artículo antes del Las 39? personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal estarán sometidas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. No me acuerdo. Esa no es mi firma. Esa no fue mi firma. Ok, Esa es mi firma. esto me ayuda mucho, fíjate. Vamos a revisar el trastorno mental del 36, por favor. Trastorno mental. La persona que al momento de cometer la infracción no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión. En razón del padecimiento de un trastorno mental, no será penalmente responsable. En estos casos, la o el juzgador dictará una medida de seguridad. La persona que, al momento de cometer la infracción, se encuentra disminuida en su capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión, tendrá responsabilidad penal atenuada en 1/3 de la pena mínima prevista para el tipo penal. ¿Se entiende? ¿Quieren, por favor? Este es el esquema perfecto. Estoy en el requisito 1, imputabilidad. Regla general todos, salvo edad, los de rangos. ¿Cómo la fotito es suficiente? ¿Tiene grupo? No. No pasa. Prohibido el egoísmo, no sea mal. No sea mal. No. Venga. Absolutamente inimputables, totalmente imputables, relativamente imputables, inimputables, inimputables para la justicia penal de adultos, imputables para la justicia penal juvenil, salvo trastorno mental, al momento del crimen, se deja al momento del crimen, al momento de la ejecución, total, medida de seguridad, parcial, pena, no medida de seguridad, reducción de ¿cuánto es? ¿1/3 de la mínima o de la pena? ¿Cómo está? De la mínima. De la mínima. Ya hicimos el anterior ciclo de ejercicio de penas. Si calculamos el tercio, dividimos para 3 y le bajamos, todo bien. Bienvenidos sea. Este es el trastorno mental como causa de exculpación. Cuando digo causa de exculpación, si es que lo dije, te ponen en acción causa de exclusión de la conducta, luego causa de justificación de la periodicidad. Estas son causas de exculpación. ¿Así el título del 35 o de inculpabilidad? No me acuerdo cómo es. ¿Inculpabilidad? Ok, dos palabras muy similares. Causas de exculpación
o causas de inculpabilidad. Son exactamente lo mismo. Causas de exculpación o de inculpabilidad es exactamente lo mismo. ¿Estamos hasta acá? Bien. Les voy a hacer la pregunta. ¿Qué dice el artículo 37 como título? Responsabilidad de embriaguez o intoxicación. Se dan cuenta que cuando el 35 habla, ojo, el 35 cuando habla de las causas de inculpabilidad o exculpación, habla del error de prevención y del trastorno mental, ¿sí o no? ¿Pero qué tienen que ver las drogas y el alcohol acá? Se dan cuenta que parece ser un artículo un poco desconectado de las reglas anteriores. Porque, ¿qué tiene que ver que una persona esté alcoholizada o no? ¿Qué tiene que ver que una persona esté bajo efectos de droga o alcohol aquí? Esta es la parte importante. A ver, explico los antecedentes. Se ha colocado en el COIP, el artículo 37, porque los efectos del alcohol y drogas supondrían una merma o supondrían también una absoluta limitación a las facultades mentales. ¿Ok? Entonces, lo que ha hecho la legislación ecuatoriana es decir, es que eso no es una enfermedad mental, pero el efecto sí podría afectar, o los efectos del consumo de bebidas alcohólicas o de drogas se afectan a la mente. Estamos, pero no es un trastorno mental, entonces ¿qué mismo es? Si ustedes quieren, el artículo 37 es una causa exculpatoria especialísima y autónoma. Especialísima y autónoma, así la vamos a definir. La del 37 es una causa exculpatoria o inculpatoria especialísima y autónoma. ¿Por qué digo especialísima y autónoma? Porque no está en el esquema general. No está mencionada en el 35. Y porque además tiene sus propias reglas. ¿Estamos? Quiero que vean el ejemplo de cómo va eso. Escuchen. Quiero que vean con el ejemplo con las tres variables vamos a entender las reglas del día de hoy. Ok, hay una persona, fíjense ustedes, que se va a la discoteca con sus amigos, se va al bar con sus amigos, a una fiesta y toma sus propias bebidas alcohólicas. En el bar se toma, a ver, una bebida alcohólica que con 2 o 3 ya genere ciertos efectos. Ferrari. ¿Qué? Ferrari. Ferrari. ¿Un Ferrari? Ferrari. Vamos a probar. ¿Este no es el trago del bar ruso? Sí. Ese como uno nomás. 2 o 3, pregunté. ¿Quién avanza 2 o 3 de los 3? Escuchen. Esta persona se va al bar ruso. Escucharán por dónde va la historia. Tengan la bondad. Un momento. Se va al bar ruso y se toma el Ferrari. Se fue con el solo propósito de tomar con sus compañeros o amigos. ¿Siguen? Ok, se ha tomado el Ferrari, ha quedado medianamente limitado, un poco mareado. Van de salida para pedir un taxi y de pronto alguien le grita y le dice, oye, hijo de tal y cual, la. Escucha, le dice, no me molestes. Oye, hijo de tal y cual. Viene, le echa un golpe de puño y le ha roto la nariz. ¿Estamos? Caso 1. Caso 2. El Ferrari se sirve en shot o en vaso. En base. Es un vaso hecho copa de vino. Ya, ok, sigo. Por favor, el mismo caso. Tanto detalle. Solo que aquí cambia la historia. Porque esta persona que está tomando el Ferrari le ve a detener y le queda bien. Y le dice, pídeme 2 Ferraris. Ya, pídeme 2 Ferraris porque me voy a decidir. ¿Cómo se dice el señor del bar? Señor, bartender. 2 Ferraris cargados. Que yo le mato a este. Pegan los 2. A tope.
le revienta a golpes. ¿Estamos? Tercer ejemplo, el mismo bar, la misma persona. No sea malito. Denme un juguito. ¿Qué color viene? Rojo. ¿Qué color viene más o menos? Como rojo fosforescente o tomate fosforescente. No, rojo, no me acuerdo. Vamos a suponer, no sea malito. Dale un Gatorade en vaso. ¿Ya? Vamos a escuchar. Supongamos, esta persona no quiere beber. No quiere beber. Escucharán. Esta persona no quiere beber. Yo estoy sano. Toma. Y al final, el efecto es terrible. Se pierde esta persona y ataca a otro y le rompe la nariz. ¿Estamos? Son tres escenarios distintos. En el número 1, ¿qué no hay? En los tres hay alcohol. En los tres hay el mismo efecto. Pero en los tres, ¿qué cambia? Primer caso, ¿qué había? Había intención de golpear a alguien, pero hay consumo. Consumo sin intención. ¿Ok? En el segundo caso, ¿qué hay? Consumo con intención. Y el tercero, hay un consumo que no fue voluntario. ¿Estamos? Primer caso, consumo voluntario sin intención. Segundo caso, consumo voluntario con intención. Tercer caso, consumo involuntario. ¿Se entendió? Trasladen esto a drogas, a cualquier droga que quieran, trasladen esto al alcohol que ustedes quieran. Artículo 37. Vamos, regla por regla. ¿Sí, lo tiene ahí? 37. A ver, artículo 37, responsabilidad en embriaguez o intoxicación. Salvo en los delitos de tránsito, la persona que al momento de cometer la infracción se encuentre bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionada conforme las siguientes reglas. 1. Si deriva de caso fortuito y priva del conocimiento al autor en el momento en que comete el acto, no hay responsabilidad. Pausa. Ese se llama consumo involuntario. ¿Okay? Involuntario. ¿Okay? Si deriva, o si tiene como antecedente o como consecuencia caso fortuito, fuerza mayor, es decir, sin que intermedie voluntad de la persona, ¿eso qué es lo que dice? ¿Hay responsabilidad penal o no? No hay responsabilidad. ¿Qué pasa entonces con aquel que tomó un vaso, un shot, un zumo de limón y le dieron droga? Y en medio del efecto de la droga que hizo que prive de toda razón, todo razonamiento, tocó los genitales de alguien. ¿Se dan cuenta de esto? Quiero que vean el escenario, es escandaloso sin lugar a dudas. Imagínense, esta chica está sufriendo porque él se acercó y le tocó los glúteos. ¿Estamos? Ha denunciado en la Fiscalía General del Estado. Las cámaras observan sin lugar a dudas esto. Claro, está apresado y al siguiente día toco la puerta de la celda y le pregunto, ¿qué hiciste? Doctor, no me acuerdo. ¿Qué hiciste? Doctor, no me acuerdo. Pero hermano, hay evidencia que te pegaste de drogas, una locura, droga. Yo no me acuerdo nada. ¿Te acuerdas nada? No me verás la cara de Gil. Doctor, le juro por Dios, no me acuerdo nada. Examen de sangre urgente. Tengo que ver qué drogas está metido este hombre. ¿Sí o no? Y veo y calculo la magnitud del efecto de la droga, porque puede haber varias. E inmediatamente llamo a declarar al bartender. Y el bartender le va a decir, el señor me pidió un zumo. O tal vez no quiera comparecer porque hay alguien intermedio de ahí que colocó la droga en ese lugar. ¿Se dan cuenta? Entonces finalmente va a estar probado de que estuvo bajo efectos de una droga absolutamente potente en el cuerpo de él. ¿Estamos? Pero el que tenga los efectos de la droga no es el triunfo inmediato. ¿Qué debo probar? Consumo, ¿qué más era? Consumo lo involuntario. Eso está bien difícil de probar. Eso está muy difícil de probar.
porque debo justificar que alguien colocó eso sin zumo. Yo pedí zumo de limón y alguien deliberadamente colocó droga sin autorización de que iba a consumirla. ¿Se dan cuenta por dónde va esto? Qué difícil justificar eso, porque es una línea muy fina. ¿Cómo sé que no pidió usted tal cual es? Porque es un bar que siempre ha sido inspeccionado, que jamás ha sido alertado del consumo de drogas en aquel lugar. Se hizo una inspección ocular y no se encontró droga en ninguno de los lugares. Adicional a ello, declaró el guardia de la discoteca indicando de que no encontró ninguna sustancia prohibida cuando hizo el chequeo para el ingreso al lugar. Finalmente se observa de que hay una persona que sí se cruza y medio impide la visibilidad justo de la cámara y como que alguien se lleva un vaso. ¿Se dan cuenta que necesitamos muchísima prueba para justificar el caso fortuito de la fuerza mayor? Bienvenido sea. ¿Qué supone esto? Lo involuntario. No me importa el efecto, no me importa el consumo. Si finalmente hay un crimen reprochable, ojo, una conducta típica y antijurídica, si es que la privación de la razón proviene de algo que yo no lo decidí, finalmente la persona es absuelta por esta causa de culpabilidad o desculpación. ¿Estamos? Regla 2. 2. Si deriva de caso fortuito y no es completa, pero disminuye considerablemente el conocimiento, hay responsabilidad atenuada, imponiendo el mínimo de la pena prevista en el tipo penal, reducida en 1/3. Ok, segunda regla, ¿cuál es? Aún así, esto es lo que interpreta el código, aún así tenga como antecedente un escenario involuntario, lo que dice es si no priva completamente de la razón, es decir, si algo de lucidez tiene la persona, si algo de reflexión puede tener de la situación que está ocurriendo y no está completamente anulado, si le toca pena privativa de libertad atenuada. ¿Estamos? La única forma de salir absuelto de aquí es que la privación sea plena, total, completa, sin un ápice de razonamiento. Pero si tienen un 1% de razonamiento, si se puede advertir cierto ejercicio de lucidez, de coordinación, de una suerte de decisión de movimientos, finalmente un juzgado va a decir sí, existe consumo de alcohol involuntario, pero tuvo algo de razón y con eso sí tiene pena. ¿Está claro? 3. 3. Si no deriva de caso fortuito, ni excluye, ni atenúa, ni agrava la responsabilidad. ¿Qué significa eso? El Consumo caso voluntario sin intención. Consumo voluntario sin intención. Si no deriva de caso fortuito, fuerza mayor. ¿Qué más decía? Ni excluye, ni atenúa, ni agrava la responsabilidad. No, completo. Si no deriva de caso fortuito, ni excluye, ni atenúa, ni agrava la responsabilidad. Ok, entonces, si es que esto es finalmente voluntario, es decir, pero no tiene propósito, al Código de Administración Penal le da igual. Es decir, si es que una persona se toma los tragos o está drogada y sucede un escenario, si ustedes quieren, delictivo, yo he escuchado muchas veces, doctor, pero es agravante, estaba alcoholizado. Doctor, pero es que es agravante, estaba drogado. Y yo le digo, a ver, aguante un ratito, regla 4. Espera, regla 4 y luego interpretamos la sentencia. Ya. Si es premeditada con el fin de cometer la infracción o de preparar una disculpa, siempre es agravante. Si es premeditada con el propósito de cometer la infracción, es agravante. Ya voy a explicar la disculpa, porque eso al final es exactamente, ¿se acuerdan qué teoría es esta? Por ahí, ¿ya? La teoría en causa, esta perfecta teoría en causa. Yo mismo me pego, yo mismo me coloco en este escenario, yo mismo genero el acto de violencia con ese propósito, y luego digo, perdóname, he estado pegado a los tragos. Eso es una teoría en causa, sin lugar a dudas. Si sé que yo me coloco en ese escenario de limitación de mis funciones, de mis capacidades, no puedo yo mismo, por haber provocado ese efecto, venir acá y decir, es que quiero la exculpatoria porque estuve mal, pero esto llegó voluntario o involuntariamente. No, voluntariamente, a teoría en causa. Este momento, claro que no tenía razón ni sentido, pero para este momento hay un acto previo voluntario, así que esto ya no es involuntario. Súmele lo voluntario aquí y por haber provocado, voluntario acá. Y ya no puedo exculpar. ¿Estamos?
Entonces, la lógica es, si existe consumo de alcohol y drogas premeditado, esto quiere decir, dentro del iter criminis o dentro de los pasos previos a la ejecución del crimen, si tomo alcohol o consumo drogas para poder realizar la infracción penal, eso es agravante. Un ejemplo, una persona nerviosa que necesita desinhibirse para ingresar al baño de mujeres y tocar los genitales a quienes se encuentran. ¿Estamos? Si esa persona, ustedes me van a decir, digo, ¿cómo se podría probar? Nunca he visto un caso de esta naturaleza, pero puedo formular una respuesta. ¿Cuál sería esto? Un audio de teléfono celular que es tomado el día de que le detienen la frente a nuestra persona. Hermano, ¿cómo estás? Estoy a 2 minutos de entrar al baño. Ojalá me encuentre alguna chica adentro, pero me estoy tomando 2 shots para estarme ahí. Juro que me puedo venir. El audio está grabado, está enviado al amigo 5 minutos antes de la agresión sexual. ¿Es premeditado? Prueba clarita de la premeditación. Prueba clarita. Así de tan difícil es para la fiscalía probar la premeditación, cuanto así de difícil es para la defensa de un acusado probar el caso fortuito. ¿Ven lo difícil o el equilibrio que existe? Si me quiere agravar, pruebe que fue premeditado. Si me quiere exculpar, pruebe que fue caso fortuito. Este es un equilibrio justo en culpabilidad. ¿Estamos? Entonces, si el consumo es premeditado con un solo propósito de cometer el crimen, bienvenido sea. A la disculpa le sacan una flecha y le ponen acto libre causa. ¿Qué quiero decir con esto? Si la persona necesita cometer un crimen, pero necesita beneficiarse de la causa exculpatoria que él mismo la provoca, es un acto libre de causa. ¿Por qué digo esto? Porque esta persona, ¿qué es lo que dice? Si consumo este shot, es decir, si me pego este fondo de chumil seco con este cachito de marihuana, de seguro me muero, ¿sí o no? Así, bien volado, de seguro cojo y le robo el teléfono celular. ¿Estamos? De seguro le ataco y le caigo a golpes. Entonces me pego. 1, 2, la persona se pierde, le cae a golpes, llega la policía y finalmente dice, perdón, se me volé, yo no sé cómo llegué a este punto, disculpen ustedes, yo ya nunca ha pasado. Ok, es verdad lo que está diciendo. Pero esto, si ustedes se dan cuenta, es una premeditación igual. Es decir, es aprovecharse de los efectos con doble propósito para cometer el crimen, y el otro propósito, ¿cuál es? Aparentar una causa exculpatoria o disculparle o justificar la razón del actuar. ¿Se entiende? Entonces, con la palabra premeditado no es suficiente para solventar el génesis de esta causa exculpatoria. Con decir, si la persona consume con el propósito premeditadamente de cometer la infracción o beneficiarse de los efectos, esto sin lugar a dudas es una agravante. ¿Se entiende? O bebidas alcohólicas, y finalmente, si lo hizo para poder cometer el crimen, agravante. Si lo hizo para cometer el crimen y disculparse, agravante. Si es que no lo hizo con ningún propósito criminal, esto no tiene nada que ver. Entonces, la mayor parte de casos, ejemplo, defiendo un caso de homicidio, uno de los varios, lamentables, pero varios que tenemos en el despacho. Y claro, tras el examen al agresor se verifica que estaba objeto de bebidas alcohólicas, era intonicor y todo lo demás. Si ustedes quieren, ¿recuerdan el caso que les conté de la puñalada en la espalda de ese que estaba en la cancha de fútbol, del gol, estaba alcoholizado el mío? Sin duda. Estaba alcoholizado el mío. Los dos estaban alcoholizados. Y la fiscalía acusaba y decía, es un homicidio agravado porque él consumió bebidas alcohólicas para matarle a él. Fue premeditado, querían aplicar un 37, ¿qué número es? 4. La fiscalía acusaba de esto. Decía, tengo probado de que él acuchilló a él, tengo probado finalmente que la muerte fue inmediata y tengo probado de que el agresor estaba bajo efecto de bebidas alcohólicas. ¿Por qué digo esto? Porque inmediatamente que él es aprendido, la fiscalía le pide que dé muestras de sangre para cotejo de ADN.
Y como yo sabía que la tesis iba a ser una legítima defensa y que necesitaba confrontar todo esto, dije, vamos a la muestra. La fiscalía dijo, sí, pero para dos cosas. Para ver si estaba alcoholizado y para ver si finalmente el ADN está cotejado con las muestras sanguíneas del 8 en la ropa. Estamos. Dije, uy, qué miedo. Finalmente, positivo alcohol. Y la fiscalía sale con la agravante, ¿no? Yo le dije, ¿cómo puede probar que está premeditado? No tiene cómo. Que alguien esté alcoholizado o esté drogado no supone que tenga premeditación. Es un estado voluntario, pero no premeditado. Listo. Entonces se mató haciendo énfasis en que está alcoholizado, está alcoholizado, está alcoholizado, está alcoholizado. Y claro, el caso no se resolvió en culpabilidad, si ustedes se dan cuenta, porque fue absuelto por legítima defensa en el estado anterior. Pero supongamos que yo no hubiera tenido legítima defensa, nunca le iban a condenar como homicidio agravado. ¿Por qué? ¿Qué le falta probar a la fiscalía? Entonces, el solo estado de alcohol, bajo efectos de alcohol, el solo estado bajo efectos de drogas, no es agravante automática, es agravante solo si es con premeditación, es decir, preparación previa, utilización de los efectos para cometer el crimen que quieren, ¿ok? En el intercrimen, y vamos a ver en tentativa esto, en los pasos previos a la ejecución, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, disparo, si los pasos 4, 3, 2 y 1 preparo el consumo para el efecto y poder aprovecharlo, eso se llama premeditación. Pero sin lugar a dudas, si estoy pegado tragos o bajo efectos de alcohol, sin ningún propósito o intención o ninguna aspiración que esto me permita, en más o en menor medida, cometer una infracción, esto es indistinto para el derecho penal. Entonces, la mayoría de casos en los cuales siempre pretenden decir es agravante porque está alcoholizado, no señor, tiene prueba de premeditación, no pierda tiempo, nadie le va a condenar como agravante. ¿Está claro hasta acá? Listo. Sin más, hemos dado ya un buen tiempo de clase. Aquí acaba, por favor, aquí acaba el primer requisito, ¿ok? Aquí acaba el primer requisito. No he pasado al segundo y tampoco he enseñado el tercero. ¿Por qué enseñé el primer requisito? ¿Por qué en el primer requisito enseñé alcohol y drogas? ¿Por qué lo hice? Porque si ustedes se dan cuenta, el efecto de alcohol y drogas coincide de una o de otra forma con sus diferencias con el trastorno mental. ¿Se dan cuenta? Es decir, si esto se llama juicio de reproche o nacionales de responsabilidad de la persona, no voy a responsabilizar porque no le da para el razonamiento. Aquí voy a responsabilizar adolescentes con justicia especial, justicia juvenil especial. ¿Estamos? El trastorno mental no voy a responsabilizar porque el trastorno mental completo no le permite el razonamiento pleno. Voy a responsabilizar el parcial porque algo sí puede razonar. Y no voy a responsabilizar cuando los efectos de alcohol y droga sean tal que le prive, si es que es caso fortuito. En todo lo demás, sí voy a responsabilizar. Pero voy a agravar la pena siempre, cuando exista premeditación. Resumen de 3 días de clase de culpabilidad. Antes que termine, ¿cómo se agrava? Porque solo tienen ustedes cómo se atenúa, pero ¿cómo se agrava? ¿Dónde está? ¿Tiene ahí? ¿Qué dice la regla 4? Porque si yo les digo, calcúlenme, este ciclo es pena, no sé si les dije, pero ya en unas semanas más ya tienen que el calculador, vamos a hacer penas, ¿ok? ¿Cómo se agrava? Sí, yo sé que es por premeditación, pero ¿cómo se agrava? Si es que la atenuación dice pena mínima menos 1/3, ¿cómo se agrava? Pena máxima más 1/3. ¿Dónde dice? Es que aquí en el COIR no hay cómo agregar nada, no sean malitos, no se puede. ¿Dónde dice? Vamos al 44. Vamos al 44. Tengan la bondad. Le van a resaltar una flechita, si se agrava, y van a hacer una flechita, artículo 44 del electorado del cielo está. Natalie, por favor. No, solo el 44 inciso primero. Creo que es suficiente, ¿no? O un segundo. ¿El 44 por acá? ¿El físico? Gracias. Inciso final. Artículo 44, mecanismos de aplicación atenuantes y agravantes. Si existe al menos una circunstancia agravante no ejecutiva o modificativa
obligatorias de la infracción se impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal aumentada en un tercio. Ya está. ¿Está claro? El que no existe otra regla. No, bien la respuesta del Kevin, no. Pura intuición. Sí. Buena intuición. Buena pinta. Pero finalmente, vamos a ver, todo necesita principio de legalidad, no, aquí no pueden colocar una regla sin que no esté. La regla está. Que no esté ahí redundante es simplemente irnos a otra norma porque sistemáticamente la conectamos. Listo, sin más, buenas tardes. Cállate.